puntos de articulación a nuestro trabajo que nos permitan construir trabajos colaborativos, hermanarnos, como vengo yo diciendo en una reunión que tuvimos esta semana. Entonces, en el marco de eso, uno puede construir articulaciones sin escuchar, sin hablar, sin conversar, sin dialogar. O sea, los famosos diálogos de saberes que son en este momento un paradigma pues, que viene a llamar la atención de cómo trabajamos en investigación, en acceso al conocimiento, nos llaman la atención a una tradición que es muy antigua, es el encuentro con el otro, la conversación, el conocimiento y el reconocimiento de lo que el otro hace y de lo que yo hago con el otro. A partir de eso, entonces, queremos que sean estos diálogos los que nos den caminos, los que nos permitan construir caminos e dar esos tejidos que necesitamos para trabajar. Tomamos como excusa un concepto que atraviesa toda nuestra universidad y mucho nuestro país y nuestro departamento de Antioquia, y es el concepto de equidad. Ustedes fueron entonces invitados a este piloto de cómo vamos a trabajar. Vamos a tener cada 15 días una sesión. Hoy empezamos a través de una invitación que les hicimos de lectura compartida de textos. Pusimos en el Drive y les enviamos a ustedes 4 textos. Las consignas eran muy sencillas, que leyéramos en esos textos, en uno de esos textos, escoger uno, que se entiende, que se define allí por equidad, y que tuvieran en cuenta que nuestro polo a tierra era leer ese concepto de equidad en el marco de nuestra institucionalidad, la Universidad de Antioquia, y en relación a esta causa que nos ocupa, que es la permanencia. Entonces les voy a invitar a que nos organicemos por grupos de acuerdo a cómo leímos la tabla. Entonces nos vamos a organizar por grupos y vamos a tener una breve conversación de qué entendimos, en las palabras más sencillas que entendimos por ese concepto, y empezamos ya. Entonces les pedimos, a ver, ¿quiénes leyeron? Escogimos, Tisha. 4 textos. Los 2 últimos planes de desarrollo institucional. Escogimos además de esos 2 documentos una referencia de 2005 que propone la UNESCO frente al tema de equidad educativa y desigualdad en Latinoamérica, y otro del Observatorio Regional, ¿sí?, Iberoamérica, sobre el tema de la equidad de Oracle. Entonces esos son los 4 documentos que tenemos como para propiciar esta conversación alrededor del concepto de equidad. Entonces, como lo señalaba la profesora Colombia, quisiéramos saber cuáles fueron esas preferencias para organizar. ¿Quiénes leyeron planes de desarrollo? Leímos. Ahí está. Sergio Camilo. Entonces, también Jenny, sí, pues. Entonces, aquí hay un primer grupo y los que vayan llegando para plan, podemos juntar los 2 planes de desarrollo, ¿les parece bien? Sí, se puede hacer. Entonces, los 2 planes de desarrollo. Entonces, para el otro lado, para ir organizando. Ya también incluso cámaras. Segundo texto. Directora, bienvenida. Bienvenida. Vamos a parar desaparecidos. No lo olviden. Está bien. Otro documento, bueno, el de la UNESCO, es del año 2005, sobre equidad educativa. ¿Quiénes leyeron el texto de la UNESCO? Levanten fervorosamente la mano. Por encima, vale, está muy bien. Grupo UNESCO, entonces, ¿quiénes? Listo. Tercer grupo. Tercer grupo, el documento de Oracle. Documento de Oracle. Entonces, vamos a proponer plan de desarrollo acá,
documento UNESCO en la mitad y Oracle acá, y Oracle en el lado de acá, ¿cierto? ¿Sí les parece? Y como no todos los compañeros han leído los textos, entonces yo les voy a invitar al interior del grupo que los que leyeron o realizaron toda la lectura compartan primero, contextualicen un poco lo leído y sobre eso arrancamos la conversación. ¿Sí les parece? Sí, claro. Entonces empezamos, organicemos los grupos, nosotros les vamos contando las violencias, mientras que había otra corriente mucho más optimista que planteaba que... Por iniciar con nosotros este camino de diálogo hacia la articulación. 2 minutos, vamos a preparar esos 2 minutos donde cada compañero de un grupo nos va a compartir cuál fue la dinámica y sobre qué puntos conversar. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué grupo quiere empezar? ¿Dónde está Camilo? La silla verde va en el medio. Como en la escuela, antes de la escuela para que dijera la lección. Camilo, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres acá? Es que te tiene que explicar. A mí para que te grabe. Es para que quedes en... Es solo para eso. Compañero, ya se lo llegado los 2 puntos.
minutos. Bueno, buen día con todos. Nosotros estamos compartiendo un poco acerca del plan de desarrollo. Planes de desarrollo, dos temas previos. No logramos acceder todos a los documentos, entonces la información también que compartimos fue un poco desde las experiencias, desde los conocimientos y nuestros aprendizajes. Y segundo, intervenimos de todo ese grupo, 4 o 5 personas, y eso fue lo que recogimos un poco para compartir. Dentro de eso quisimos compartir como 3 temas, específicamente dentro del plan de desarrollo actual de la universidad, cómo la equidad está presente en 3 espacios concretos, pero al estar en esos 3 espacios concretos permea o debería permear cada una de las acciones universitarias, en lo académico, en lo administrativo de la misma. Entonces, inicialmente está como enfoque, y en ese enfoque está reconociendo la diversidad cultural, pero además de la diversidad cultural está reconociendo que estamos en un proceso cercano de convivencia desde la diversidad, es decir, esa diversidad no es solo la necesidad de reconocer que cada uno es diferente y que cada uno puede ser diferente en su propio espacio, sino que estamos en la universidad y estamos en relaciones constantes, y eso genera conflicto, y eso hay que considerarlo en cada uno de los espacios universitarios. Segundo, el tema estratégico 5 trabajó el asunto de la equidad, muy entretejido específicamente con la inclusión y la paz. Se reconoció específicamente que esos son 2 contextos relevantes en los cuales tendríamos que trabajar la equidad en este contexto universitario hasta el 2026. Y tercero, planteamos que además de la equidad, enfocarse, especializar la mirada en unas poblaciones, también identificamos que en el plan de desarrollo son unas poblaciones específicas o unos profesores, organizaciones, colectivos, procesos, los que están impulsando esos temas, y que sería bonito, importante, necesario que se planteara o que lográramos mirarlo. Sacar muy rápido, profe. Usted no sabe. Hombre, y que sería muy importante tal vez tratar de llevar esos temas por fuera de esos espacios, de esos colectivos, de esas organizaciones, para que pudiéramos empezar a entender que ese es un tema que nos atraviesa a todas como universidad, no solo una reivindicación de unos profesores en unas facultades, en un espacio universitario, sino que es un tema que tiene que ver con todas y en cada uno de nuestros procesos. A partir de eso planteamos un segundo tema. Voy a poner los 2 temas así de manera enunciativa para que los tengamos como en la mente. Uno, pensar la temporalidad de la acción afirmativa, y decíamos que es que dentro de la equidad una de las formas de actuación son las acciones afirmativas, pero hemos encontrado también problemático que se planteen de manera indefinida en el tiempo. Si quisiéramos converger hacia unas condiciones de igualdad, las acciones de equidad deberían ser cortas en el tiempo para que lograra intervenir en unas condiciones de desigualdad base frente a esos grupos poblacionales, y a partir de ahí pudiéramos tratar de trabajar otros procesos desde la igualdad, pero no hemos logrado de manera suficiente que esas acciones afirmativas en pos de la equidad sean reales y suficientes. Y por último decíamos, ojo, que desde nuestras acciones, y nos lo planteaban desde bienestar y desde medicina, hemos hecho abordajes tácitos de la equidad. Si hacemos abordajes explícitos de la equidad, tal vez podamos hacer un mejor enfoque o desarrollo de ese tipo de acciones. Esos fueron como los 3 temas grandes que trabajamos. Gracias, Camilo. Vamos con el otro vocero del grupo, el grupo UNESCO. ¿Se puede complementar algo? Si quieren, escuchamos primero y luego damos la ronda porque tenemos poco tiempo. ¿Quién es el carnecita? Acuérdense, son 2 minutos. Sí. No duele. No, bueno, también decir que allí en la mesa de la UNESCO pusimos en diálogo también con otro texto, que es el de los lineamientos de educación inclusiva del Ministerio de Educación Superior, y en ese diálogo digamos surgían varios asuntos. El primero, pensándolo en términos de las instituciones de educación superior, pensarse en esta lógica de esa dualidad que tienen, es que pueden ser reproductoras o transformadoras de realidades sociales, sin que ello implique que la universidad resuelva todo lo de una sociedad, pero sí están en esa relación con la sociedad y que pueden tener esa doble figuración.
Hay un asunto muy interesante que se plantea allí, es pensarse la equidad en una dialéctica con la igualdad, entendiendo de que la igualdad y equidad no son lo mismo, ni significan lo mismo, pero sí están relacionadas. Entonces, en esa relación que se plantea, se habla por un lado de la equidad como un medio compensatorio o como un paso preliminar en búsqueda de la igualdad. Que como saben, la igualdad también se plantea como un principio democrático en el que todos deberíamos aspirar en una sociedad como el Estado colombiano. Otra que me parece también interesante es pensarse la equidad como una igualdad orientada por las diferencias. Y la otra también plantea la equidad como una estrategia política para buscar la igualdad, para reconocer la diversidad y superar las discriminaciones. Aquí aparecen como unos referentes que habría que empezar a problematizar. Uno es el de Amartya Sen, que sí tiene un enfoque muy desde lo económico, se decía en el diálogo, y otros dos referentes que aparecen muy fuertes es el de la CEPAL como un asunto institucional, y otro es el de Nancy Fraser. Nancy Fraser es una feminista que trabaja mucho sobre la teoría de la justicia. Ella plantea, en relación con esta dialéctica de equidad e igualdad, plantea el asunto del reconocimiento, la redistribución y la representación, que en este caso se planteaba como cuando uno habla de la equidad en la universidad, miras a buscar esa igualdad que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la educación, como lo plantea la ley. Habría que pensarse no solo medidas asistenciales, sino todo lo que ello implica a nivel institucional, esa garantía del derecho. Y nos parecía interesante en ese diálogo plantearlo en ese reconocimiento, en esa redistribución y en esa representación. Muy bien, gracias. Vamos con el grupo Raquel. Los términos como tal no solo se ciñen al aspecto económico, de tal manera puede resolver en la educación superior cómo contemplar ese concepto de equidad, para lo cual tenemos unas dimensiones que son para ampliar, de manera que podamos abstraer de ellos unos datos fundamentales en los cuales podamos tener ciertas acciones que, si bien hay que denominar que tal vez no exista una política, no significa que no sea algo que no se esté realizando, y para ello pues tenemos algunos cuestionamientos. En ese sentido tenemos 4 dimensiones, los cuales son la equidad en la oportunidad de estudio, en el acceso, equidad en la permanencia y en los resultados. Pues cada una de estas dimensiones permite tener los siguientes datos. Entonces, en lo que es acceso, pues todo lo correspondiente a la admisión, tal vez procesos de evaluación y cómo se ingresa a esa vida universitaria. En la permanencia, pues proporcionar datos referidos al abandono y sus posibles relaciones con los perfiles de los estudiantes, en tal medida que se pueda resolver o se pueda analizar todo aquello que implique la deserción. Tenemos en los resultados lo que es la graduación, la finalización de esos grupos estudiantiles, y de esa misma manera poder revisar quiénes son esas personas que logran, cuáles son esos grupos que pueden finalizar sus estudios académicos. Además, incluye una parte en la que los egresados pueden ser monitoreados y revisar, valorar esa relación estudio-trabajo, cómo se relaciona en sí esa finalización académica con el inicio de sus vidas laborales. Para esto hay que atender ciertos principios de inclusión y equidad. ¿Y por qué vuelvo y menciono equidad? Porque esto es una devolución constante entre equidad y el manejo de la diversidad. Cuando queremos atender la diversidad, pues entonces debemos tener un panorama que contemple equidad e inclusión. Y para esto es sumamente importante que la universidad, en sus principios de poder posibilitar, entregar a la sociedad
elementos de equidad también tiene que revisarse a sí misma, porque para poder funcionar fundamentalmente en aspectos de equidad debe tener una cohesión social que en sí lo relacione y vincule. Muy difícil tratar de encontrar un lugar común. Quisiera de otros conceptos, así como de los campos de procedencia, la relación con el concepto de igualdad, de justicia, la relación con el concepto para algunos de paz y de inclusión. La tríada justicia e igualdad nos dice que los términos como los que propone Amartya Sen y los economistas sociales están precedidos por una serie de trabajos de los juristas, de los filósofos. Está toda la definición de Aristóteles de dar a cada uno lo que corresponde, lo que merece, que es la definición que sigue permeando las lecturas. En un segundo lugar, encuentro un llamado a situar la equidad en tiempos y espacios y a precisar sus acciones a partir de eso. Ahí yo quiero destacar que para muchos, entonces era una presentación que quería compartirles, pero no aquí, antes. ¿Qué nos hablan los debates de que no podemos hablar en singular, sino en plural, de equidades? Y en el campo de educación, como muy bien lo recoge el profe, hablamos de accesos, condiciones, realización de logros y resultados, ¿no es cierto? En un tercer lugar, encuentro el llamado al lugar de la universidad, a la función social de la universidad, y la universidad entendida como una institución construida por personas, que debemos revisar nuestra forma de pensar, de actuar, y también mover a la universidad a reflexionar sobre ella misma como espacio para la equidad. Viene la pregunta del millón. Para muchos, en este caso, articularnos al tema de una institución educativa y en el marco de la permanencia nos llevaría a pensar que debemos hablar de la equidad educativa, porque algunos han hecho alusión a la equidad social, a la equidad en otras áreas, en otras dimensiones de la vida humana. Entonces, mi primera pregunta es si comenzamos a orientar el segundo momento en una discusión en torno a la equidad en la educación. ¿Sí? Y la segunda pregunta es ¿cómo vamos a trabajar el paso que sigue? Porque esto es un abrebocas, nos queda corto, tenemos que mejorar que todos podamos acceder a los textos, leerlos e ir avanzando en las precisiones. Entonces, profe, sugerencias y luego Marta. Sería importante delimitar un poco lo que pueda hacer eso de equidad educativa, porque ampliando desde cada dimensión, desde el acceso, la permanencia y demás, pues entonces como mirar de cada uno de ellos qué es lo que se hace, o sea, no qué se va a hacer, porque necesitamos conocer qué se hace, porque hay diferentes instancias que se encargan de resolver algunas situaciones de diversidad, y en esa misma medida sería adecuado que reconociéramos primero qué tenemos, qué hace parte de la equidad y cómo la mejoramos, porque tal vez tengamos unos grupos limitados, pero eso no significa que esto no sea equidad, sino que esto se puede ampliar y se puede mejorar de una u otra manera. Entonces, de cada una de las dimensiones, ampliar y saber qué es, qué hace parte, qué entra en esa equidad. Entonces, primero, saber qué tenemos para ello. No, ya, recogiste los conceptos que habíamos, los términos que habíamos asociado. Recuerden que la decisión de hablar de equidad no es compartida en toda Latinoamérica. Hay comunidades, hay países, hay instituciones educativas que defienden el derecho a hablar de justicia, que defienden el derecho a hablar de igualdad y la desglosan de otra manera, pero que el concepto de equidad para algunos también ha sido cuestionado como políticamente correcto, ¿no? Yo quería hacer una pequeña intervención, no puedo dejar de hacerla, y es esta premisa de dar a cada quien lo que necesita, dar a cada quien lo que merece. Me parece que entraña digamos, un error en la perspectiva, y es esto de dar, porque el dar es una acción que va de un sujeto
a otro sujeto, de un colectivo a otros colectivos, y es unívoca. Yo pienso que podemos pensar la equidad a esta altura y con las discusiones que se han dado en la universidad como un acto de construir con las y los sujetos desde un campo de discusión dialogal, participativo, co-creativo, las posibilidades de desarrollo personal, de integralidad. Entonces no la quisiera ver como esa acción de dar donde, digamos, muchas veces está plagado de prejuicios y preconceptos sobre lo que el otro necesita y realmente no hemos escuchado. Y creo que un principio rector para poder avanzar hacia la equidad es escuchar, construir, co-crear, sentarnos y construir con los sujetos de la diversidad que finalmente somos todas y todos, esos campos de acción propicios para generar una equidad en la universidad y el fin último que es la igualdad. Entonces quería poner esa acotación. Esa advertencia que hace Sergio tiene que ver con desde dónde leemos el concepto. Si lo leemos desde el derecho, si lo leemos desde la educación, ¿sí? Desde la filosofía. Entonces, si lo leemos desde los economistas sociales, hay un veneno allí, el veneno de las posturas asistencialistas, ¿sí? Que también permean el concepto de bienestar y que tiene un debate muy fuerte. La pregunta del millón, profesores y compañeros, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Porque esto es un abrebocas, es una excusa para reunirnos, para escucharnos. ¿Cómo seguimos? ¿Alguno que quiera recoger, que quiera proponer? ¿Alguno de los compañeros que de pronto no haya participado aún? ¿Algún voluntario? Yo no sé. No sé. ¿Sí? ¿Vivi? Cuando hablamos de equidad educativa, que fue lo último que propuso, pues usted recogió, estamos incluyendo no solo la permanencia de los estudiantes, sino en general el estar en el espacio universitario, digamos, pero de los profes, de administrativos, porque acá también discutimos eso, si todas las acciones van encaminadas en la permanencia o en el acceso, en el egreso de los estudiantes, pero también los profesores necesitan ser vistos y ser contemplados en estas discusiones, porque también su estar como docente implica unas inequidades o unas desigualdades o unas necesidades particulares que deben estar presentes. Puede aparecer un aporte de los filósofos y de los lingüistas que defienden que debemos hablar con conceptos situados. ¿Desde dónde? ¿En qué temporalidad? ¿Cómo lo vamos a mirar? Es decir, que hablaríamos de situaciones y hablaríamos desde el lugar donde cada uno está situado. Por eso el llamado del profe me parece interesante y es a reconocernos nosotros y a tratar de reconocer qué hacemos en la universidad, a qué llamamos equidad o a qué llamamos justicia o igualdad. Alguien que recoja una propuesta. Podemos hago una propuesta provisional y es: si nos formulamos la pregunta desde la educación, también tendríamos que entrar a ver enfoques desde qué educación o educaciones estamos hablando. Los estudios coloniales nos dicen: no hay neutralidad, las educaciones son múltiples, hay educaciones que reproducen las inequidades, hay otras que las denuncian, que las visibilizan y que resisten o luchan contra ellas. Entonces, comencemos por pensar la identificación de autores o de textos de nuestra universidad donde aparezca el concepto de equidad educativa en relación a los referentes de educación que maneja la Universidad de Antioquia, ¿sí? A la luz del PEI, a la luz de la pregunta de las transformaciones curriculares. Recuerden que la primera propuesta es leer qué dice la universidad sobre eso. Luego vamos a mirar qué hacemos con eso. Profe, Colombia, un punto que surgió en el grupo de conversación tiene que ver con la necesidad de reconocer también qué hace realmente la universidad para la equidad. Y es que reconocemos que hay grupos, hay iniciativas que tienen el objetivo, como bien lo decía Camilo ahorita, un objetivo tácito. Nosotros terminamos haciendo acciones que apuntan a la equidad sin explicitarlo, pero no sabemos en este momento exactamente quiénes somos los que estamos haciéndolo y de qué manera lo estamos haciendo.
Y el otro punto es que si bien todos hacemos algo por la equidad, siento yo que no tenemos un objetivo explícito. En el documento ahora que hablaban de una igualdad alcanzable, y es que no tenemos una meta de decir, sabemos que la equidad es un proceso que apunta a disminuir esas desigualdades, ¿cierto? Y a que los grupos que originalmente no pueden llegar a la universidad tengan la posibilidad de llegar. Pero nosotros en este momento no tenemos una meta explícita de esa igualdad alcanzable, o sea, la Universidad de Antioquia hasta dónde puede llegar con su propuesta de equidad, por ejemplo. Entonces yo siento que tenemos esos dos asuntos. Y sí, como dicen los niños, y sí jugamos a que leemos lo que hacemos a la luz de estas dimensiones de la equidad educativa. Si pensamos desde qué lugar estamos leyendo la permanencia, por ejemplo, ¿sí? Desde qué lugar la estamos leyendo, como para ir poniéndonos polvo a tierra. Voluntarios para textos, sugerencias, llamar a un amigo, aquí es donde yo llamo a un amigo, llamar a Juan Carlos, ¿qué texto? Mariela, Para proponer lectura, una lectura más para que tengamos un articulado profesional. No, de pronto que habíamos dicho que cada sesión 5 personas se postularan como el equipo organizador. Entonces, ¿qué tal si esos 5 voluntarios nos proponen uno o dos textos? Yo haría el llamado por tiempo a que fuera 1 o 2 textos, de manera que lo pudiéramos leer todos, para tener un punto de referencia. Y ya están voluntariados. Entonces, voluntariado, yo veo que usted, yo la rasgo, usted levanta el brazo. Yo quiero, y eso que hubo gente que se me hizo acá las espaldas para que no los miraran. Entonces, segundo grupo, que lidere la reunión, la sesión de conversación dentro de 8 días. Dentro de 15, perdón. 15. Entonces, voluntarios. Yo escuché gente hablando muy sabroso. La profe Mariela, ¿quién acompaña a Mariela? Están los compañeros de tutorías, de la red de tutorías, por eso creo que en esta ronda va a salir quedando muy pequeño, vamos a tener que encontrar otro lugar adicional. Pero inicialmente habíamos pensado en algunos conceptos que eran de equidad, de permanencia, de acompañamiento, de tutoría, conceptos que son muy cercanos a lo que hacemos todos los días. A mí me parece que es muy importante que ustedes también nos puedan decir, venga, discutamos este concepto que para nosotros o es problemático o es ya muy claro, pero que quisiéramos reconocerlo con permanencia y con todas las acciones. Y bienvenidos, muchas gracias.